Buenas noches a cada uno de ustedes. ¿Qué tal con el calor? Hay que beber mucha agua, no gaseosa, mucha agua. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a abrir la palabra en el libro del profeta Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3 nos va a enseñar que en medio de cualquier caos, Dios es la esperanza de todo creyente. Dios es la esperanza de todo creyente. Cuando las cosas en la sociedad donde uno vive se ponen difíciles, cuando la canasta básica cuesta adquirirla, cuando la violencia, hay una situación de riesgo, cuando las cosas no van bien, el único que ayuda a los creyentes es Dios. Y esto es lo que vamos a esta noche a estudiar con ustedes. Isaías capítulo 3, si lo tienen me dicen amén, amados. Dice la palabra del Señor, Isaías capítulo 3, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador, y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes vestidos, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Todos el 10 y el 11. Decida el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Padre, esta noche leemos este pasaje con profunda esperanza. No importa las circunstancias que nos toque vivir, no importa cómo la vida esté de difícil, tu palabra nos promete esta noche que al justo le va a ir bien, no importando la circunstancia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable al corazón esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos y hermanas. Muy bien. Este es un pasaje que, digamos, es un juicio donde el profeta vaticina la decadencia tanto de Jerusalén como de Judá, las dos ciudades principales. Dice el versículo número 8 ahí donde en su Biblia, voy a pedir que puedan tenerla abierta, ya sea de papel o también de manera electrónica, ya que se nos ha arruinado una caja que hay que comprar mañana, $100 y pico. Entonces por eso no tenemos proyección esta noche, así que voy a pedirles que usemos ahí la Biblia, ya sea de papel, como repito, como también electrónica, para que no nos perdamos en la enseñanza. El versículo 8 dice de la siguiente manera: pues arruinada está Jerusalén. ¿Y qué dice acerca de Judá? Que ha caído. Ese es lo que el profeta a Dios le dice que vaticine.
lo que augura acerca de la ciudad. Está hecha a pedazos, está hecha en ruinas. No hay sustento de pan, dice el versículo 1, no hay socorro. Ya lo vamos a reflexionar. Versículo 5, el pueblo se hará violencia, es decir, primero lo que ocurre en Jerusalén y Judá, lo que va a ocurrir es una anarquía. No tienen quien los gobierne, no tienen dirigentes, no tienen quien haya puesto orden, y la gente que tiene no ha hecho lo que le corresponde. Ya vamos a ver ahí unos versículos. Es decir, el país entrará en total caos, porque primero pues vive en una anarquía, y después de la anarquía, donde no hay un dirigente capaz de llevar a la nación por un buen rumbo, entonces estalla lo que dice el versículo 5, el pueblo se hará violencia, estalla una guerra social en el pueblo. Y eso es lo que pasa. Las ciudades o los pueblos o los países donde no hay dirigentes capaces se sumen en un caos, donde no hay lo básico que la gente necesita. No hay comida, no hay salud, no hay educación. Y cuando eso no lo tiene el país, entonces estalla lo que se llama una guerra social. Eso no es nada nuevo. Estos pasajes tienen una lectura, en primer momento es una lectura social, porque precisamente eso es lo que denuncia Dios a través de sus profetas. Claro, es más fácil echarle la culpa a Satanás de los problemas de una sociedad. Es más fácil echarle la culpa a una maldición de seres que no son de este planeta para poder justificar la incapacidad y la ineptitud. Pero lo cierto es que Dios en su palabra refleja y dice: señores, esto es a causa de la ineptitud, y es a causa también de ciertos aspectos que pues no todos los pastores tienen la valentía de predicar, porque pues no le gusta meterse en problemas. Pero mire cómo dice el versículo 12. Versículo 12, ¿lo tienen ahí conmigo? Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Ya en el versículo 4 ya ha dicho: les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Es decir, que los que van a dirigir al pueblo serán personas que no tienen capacidad. La palabra muchacho lo que ahí quiere decir es, más que la parte de la edad, son personas inexpertas, no son estadistas que tengan la capacidad de llevar al país por un rumbo adecuado. Y por eso dice acá el versículo: los opresores de mi pueblo son muchachos inexpertos, y mujeres se enseñorearon de él. Porque como los que dirigen son inexpertos, hay una crítica que también hace otro profeta a las que son mujeres de los que dirigen, y hay un profeta que les dice: ustedes vacas de Bazán, porque ellas son las que se lucran del pueblo. Vamos a seguir leyendo ahí el pasaje para que vean la gravedad. Versículo 12 dice: pueblo mío, los que te guían, ¿qué dice la palabra? Te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Es decir, tus dirigentes te dan a tol con el dedo. Tus guías, los que te gobiernan, te viven engañando cada vez. Sigo leyendo el versículo 13. Jehová está en pie para litigar, y está para juzgar a los pueblos. 14. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, es decir, contra los que dirigen, y contra sus príncipes. Porque ¿qué es lo que han hecho? Dice ahí, hermanos: porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. Ahí está la realidad.
de los dirigentes que devoran los recursos de una nación, de un país, y en lugar de tener una administración pública eficiente, dice que todo el recurso se lo llevan ¿para dónde? Dice el 14 al final. ¿Para dónde? No les oigo. Para vuestras casas, para las residencias, para las fincas, para todo lo que pertenece a los que dirigen el pueblo. Han devorado la viña, dice el Señor, y el despojo de todos los pobres han llegado a sus casas. Eso es grave, hermano. Versículo 15. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Es una dura crítica. Y esta es la manera que está estructurado el texto. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10 nos habla de un caos social, nos habla de un caos económico, nos habla de un caos educativo, nos habla de un caos de salud. Es una sociedad que no tiene rumbo, es una sociedad que no tiene salida, que no tiene esperanza, que no se augura nada bueno para ella. Y luego del versículo 10 y 11, 10, es ahí donde hablará nuestra meditación esta noche, cómo Dios en medio del caos, cómo Dios en medio de una situación difícil, cómo Dios preserva a los que creemos en Él. Porque no importando que estemos en caos, no importando que estemos en una situación decadente, Dios siempre le da una oportunidad a sus hijos y los hace salir. En medio de la oscuridad, Dios hace que nosotros vivamos en luz. En medio de la necesidad, Él hace que nosotros vivamos en abundancia. ¿Por qué? Porque ese es el Dios nuestro. Si no podemos tener alternativas humanas, tenemos las alternativas divinas, y es ese Dios que es un padre que nunca dejará sin comer a sus hijos, que nunca los dejará sin guía, que nunca los dejará sin protección, y que siempre velará para que sus hijos tengan lo necesario para vivir. ¿Alguien dice amén a esa palabra, hermanos? Y finalmente el versículo 12 al 15, pues es una crítica para todos los que dirigen tanto a Jerusalén como a Judá, que ha caído, que está en decadencia y que nadie quiere gobernarla. Porque todos lo que han hecho los dirigentes pasados solo han devorado, los dirigentes actuales siguen devorando y todo lo llevan para sus propias casas. Muy bien, esa es la introducción, esa es la estructura del pasaje, y quiero que leamos el 10 todos juntos. Uno lee del versículo 1 al versículo 9 y ve la tragedia, ve la catástrofe. Y en medio de esa tragedia y esa catástrofe, mire Dios lo que le dice al profeta que le diga a su pueblo. Quiero que lo leamos todos, el versículo 10, iglesia. Decida quién, al justo, que le irá ¿cómo? Que le irá bien. Pues uno no entiende, uno se topa aquí literariamente con que no hay comida, con que hay violencia social, porque aunque no hay guía, y de repente el versículo 10 aparece diciendo, pero díganle a los justos que cómo le va a ir bien. Mientras a la mayoría del país le va a ir mal, mientras la mayoría del país va a vivir con las uñas comiéndoselas, mientras la mayoría del país vive en decadencia, los hijos de Dios vivimos con esperanza, porque quien cuida de nosotros se llama Jehová de los ejércitos. Díganle al justo que le irá bien. Bueno, ¿y qué es lo que promete Dios para los justos? Llámese justos aquellos que buscamos a Dios. Llámese justos aquellos que siempre andamos viendo la manera de hacer tiempo para Dios, de servirle, de congregarnos, de buscar las cosas de Él. A eso se les llama justos en el libro del profeta Isaías. No es el justo para el profeta Isaías aquellos que son perfectos, porque perfecto solo es Dios. Para el profeta Isaías es justo aquel
que vive siempre confiando en el Señor. Es justo aquel que dice el versículo 10, aquel que le irá bien. Y mire cómo es la tragedia que vive este país. Y mire cómo es la tragedia que viven muchos de nuestros países en nuestra Latinoamérica querida. Versículo 1. Quiero que vaya subrayando algunas palabras. Porque he aquí, dice el Señor Jehová de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte. ¿Y qué más va a hacer falta en ese país? Todo sustento de pan y todo socorro de agua. Lo primero que va a ocurrir en un país es que la gente le será muy difícil tener lo básico para poder alimentarse y para poder saciarse, es decir, para tomar agua. Es decir, el versículo 1 habla de la realidad que le cuesta a la gente acceder a la comida, a la canasta básica. ¿Cómo puede hacer la gente para que le alcance? ¿Cómo puede hacer? Si mire, hermanos, y usted no me deja mentir, ya sea que vaya al mercado, que vaya al supermercado, antes usted llevaba 100 colones y compraba de todo, compraba huevos, compraba arroz, frijoles, azúcar, compraba pollo, con 100 colones. Lleve hoy $20 para ver para qué le alcance. ¿Cómo? Usted sabe que el café subió de 9.36 a 11.32. ¿Ya sabía eso usted? Más si usted es cafetero, como mucho, va. Así que cada tacita que usted se toma, ya piense, 75 centavos y nos tomamos 4 al día. No le alcanza. No le alcanza, hermano. ¿Cómo con un salario mínimo? Usted llega hoy y le dice, mire, deme 2 pupusitas y un chocolatito. ¿Cuánto le cobran? 2, 3 pesos. Fácilmente. Así de fácil. ¿Cuánto le cuesta a una familia congregarse? Tiene 2, 3 hijos, paga un pasaje de venida, de regreso de cada uno de ellos. ¿Cuánto representa? $2, $3 por 5 veces a la semana. Si viene al culto son $15 al mes, son 60. ¿Y cómo? Con un salario mínimo. ¿Cómo hoy usted dice, mire, regáleme una cora de tortillas? 3 le dan, a veces le dan 4 o 5 y chiquititas, como que son coras. Pero esa es la realidad, hermanos. Esa es nuestra propia realidad, que cuesta acceder al sustento de pan, a la comida. Hoy, fíjese que mucha gente no se puede dar el lujo de andar malgastando el dinero. Tiene que cuidarlo en extremo. Tiene que saber usted qué. ¿Por qué? Porque cuesta acceder a eso. Mire, si usted hace números, los números no le van a pegar. Usted dice, yo gano tanto, pero compro del supermercado, compro para esto, compro para lo otro, el cafecito que me voy a echar al trabajo, las pupusas que me como en la iglesia. No le va a pegar. ¿Sabe por qué nos alcanza? Porque Dios hace que se nos multiplique. Por eso nos alcanza. No porque si hacemos cuentas cabales, no alcanza, hermano. No alcanza. Si mire, aquí hacemos una vigilia y solo va un pancito con casamiento y con queso y un fresquito y esto y que lo otro, no gasta menos de 300 pesos. No gasta menos de eso. Estamos cotizando los pasteles para el 8 de junio. ¿Cuánto? Imagínese, 300 pesos en pasteles, más desechable, más tenedor, más esto, más lo otro y más aquello. Es carísimo. Esa es la sociedad en la que vivimos.
Una sociedad donde es difícil acceder al pan, una sociedad donde es difícil acceder a la comida, una sociedad donde usted gana poco, pero cuando compra los productos pareciera ser que gana miles de dólares. Usted sabe que es más barato comprar en Estados Unidos ciertos alimentos que aquí en el país. ¿Usted sabía eso? Es más barato. Ahora, pastor, ¿y qué es lo que quiere decir aquí el versículo? De que al justo le va a ir bien. ¿Y qué significa eso? Que a pesar de la dificultad que tenemos de acceder a la comida, tenemos esa promesa de Filipenses que dice: mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aunque la cosa esté difícil para acceder a ella, los hijos de Dios siempre tienen comida en su mesa. Siempre. No me pregunte cómo, siempre hay comida, siempre Dios bendice, siempre Dios ayuda. ¿Por qué? Porque la Biblia lo promete, de que así como le alimenta a los pajaritos, así también Dios alimenta a cada uno de sus hijos. Claro, el que no busca de Dios, a ese sí le va difícil. A ese sí le cuesta. Ese sí llora porque no le alcanza, solo llorando pasa. Pero como dice el versículo 10, díganle a los justos que les va a ir bien. ¿Y qué significa que les va a ir bien? Que Dios no solamente nos da lo necesario para comer, muchas veces nos da aún de más. Dios nos da aún en abundancia. Por eso es que a cada rato cambiamos de talla. Ahí un hermano llegó a pedirle, dice a la hermanita, una talla L. Y era tremenda Simba, va. Y yo le digo, perdone que se ha metido, pero yo creo que 2XL es para usted, hermano. ¿Verdad que sí, pastor? Claro. Pero, ¿qué significa eso? De que Dios siempre alimenta a sus hijos, de que Dios siempre le da comida a sus hijos, de que Dios siempre provee. Por eso dice el Salmo: joven fui y he envejecido, y nunca he visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Siempre va a tener comida. ¿Cómo? No me pregunte. Yo solamente le vengo a predicar de que Dios es un Dios que provee y provee abundantemente. Lo segundo, versículo 2 y versículo 3. Aquí tenemos una crisis. Primero, la crisis es una crisis de alimento. La segunda crisis es porque el pueblo no tiene una guía. Dice el versículo 2 que también, aparte de quitarles el sustento de pan y agua, el versículo 2 dice que les va a quitar al valiente, les va a quitar al hombre de guerra, les va a quitar al juez, les va a quitar al profeta, les va a quitar al adivino y anciano, les va a quitar al capitán de 50 y hombre de respeto, les va a quitar al consejero, les va a quitar al excelente artífice y hábil orador. Es decir, el caos que ha inundado la sociedad esta que el profeta está vaticinando es: no van a tener ni comida, ni tampoco van a tener quien los guíe. O sea, no hay dirección. ¿Y qué dice el proverbio? Que donde no hay guía, el pueblo se desenfrena. El pueblo va sin rumbo. No sabemos para dónde vamos. No sabemos ni siquiera qué queremos. Este es el problema. Por eso lo que va a aparecer en el versículo 2 y el versículo 3 son las personas que en esta sociedad eran las encargadas de guiar al pueblo. Por eso dice profeta, el valiente, el juez. Ahí aparece el adivino. El adivino en esta sociedad era tomado como alguien que guiaba. Pero el adivino también tiene un significado en el hebreo de un hombre sabio, más que la parte esotérica. Digo pues porque dice, ¿cómo es que un adivino va a guiar al pueblo? Pero era un hombre sabio.
Era un dirigente, era un anciano. Se les iba a ir los capitanes de guerra, los generales, los consejeros, el hábil orador. No iba a haber nada de eso. Es decir, iban a ir sin rumbo. No iban a tener un camino que seguir. Para la promesa de la escasez del pan, Dios nos dice que Él va a proveer todo lo que nos falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y para la crisis que hay, porque no hay alguien que guíe, fíjese bien, ¿qué dice el Señor en su palabra? Que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. No importa si hay un país donde no hay un rumbo, nuestro único camino se llama Cristo Jesús de Nazaret. Y el que nos guía va a ser Él. Por eso dice la carta de Juan: el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Por eso usted no necesita un consejero. Usted lo que necesita es recibir a Cristo Jesús en su corazón para que Él le pueda guiar por cuál camino irse. Fíjense que la gente le va a aconsejar de acuerdo a su propia idiosincrasia. La gente le va a aconsejar de acuerdo a su propia experiencia de vida. Es decir, siempre habrá un sesgo en el consejo que le dé alguien. Por eso cuando alguien viene a pedir consejería, uno tiene que tener mucho cuidado, porque lo que tiene que hacer es iluminar a través de la palabra. Mire, la Biblia menciona que este podría ser el camino que usted puede tomar. Pero digamos, salirse de la responsabilidad de querer decirle, de acuerdo a mi experiencia, a alguien, haga así o así. No, Señor. Porque como le repito, el consejero va a dar valga la redundancia, un consejo de acuerdo a su propia experiencia. Por eso mejor recurramos al mejor consejero de todos, al que el mismo Isaías dice su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, llamado Jesucristo de Nazaret. A Él sí pídale consejo, hermano. No esté esperanzado a estos guías humanos, porque lógicamente estos guías del pueblo lo han llevado a la debacle, lo han llevado a la tragedia, lo han llevado a su propia destrucción. Nunca han velado por el pueblo. Por eso, ante la segunda crisis, que es la crisis de no tener un guía, Dios menciona en su palabra que Él va a ser el guía, que Él va a ser el que nos va a conducir por el camino idóneo, que Él va a ser el que nos va a llevar a poder cumplir su voluntad, a poder cumplir su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Dice Jeremías: yo sé los planes que tengo para vosotros, y esos planes que tengo son de bien y no de mal, para darles a ustedes el fin que esperan. Esa es la guía. Este pueblo, mire a qué se enfrentó, versículo número 4. Les pondré inexpertos por príncipes, y muchachos serán sus señores. No sé si usted se acuerda el episodio en donde está uno de los hijos de David, creo que es Jeroboam, si no mal recuerdo. Cuando Jeroboam toma el control del pueblo, le pide consejo a los ancianos. Los ancianos le dan un consejo y le dicen: mira, esta es la manera de conducir al pueblo. Esta es la manera que el pueblo no se te vaya a rebelar, y esta es la manera que el pueblo puede mantener un orden debido. Y dice la Biblia que Jeroboam, en lugar de hacerle caso a los ancianos, a las personas de experiencia, le pidió consejo a los jóvenes inexpertos. ¿Y qué le dijeron los jóvenes inexpertos? Mirá, le dijeron: si tu papá David los trató duro, tú trátalos como que tienes escorpiones. Si tu papá les hizo esto, tú hazles el doble. ¿Y sabe qué hizo Jeroboam? En lugar de hacerle caso a los ancianos,
le hizo caso a los jóvenes, a los inexpertos. Aquellos que en lugar de ver, digamos, de manera madura una situación, lo ven más que por sabiduría, lo ven por capricho. Y usted puede leer el relato de Jeroboam en el libro de los Reyes. El pueblo fue un caos por haber sido hecho caso el consejo de los jóvenes. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Que el pueblo, en lugar de tener personas idóneas, va a tener jóvenes por príncipes y muchachos por sus señores. ¿Y qué va a ocurrir? Por supuesto, aquí viene la tercera crisis. La primera crisis tiene que ver con la comida, la segunda crisis tiene que ver con la guía para dónde va Jerusalén y Judá. La tercera crisis está ya la guerra social. Dice el versículo 5, y el pueblo, ¿me ayudan a leer? ¿Y el pueblo qué dice? Se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Tercer crisis, lo que se llama la guerra social. Es que cuando hay hambre, que ya lo menciona el versículo 1, cuando no hay dirigentes capaces, entonces el pueblo se desenfrena y estalla la guerra social. Y la guerra social se caracteriza por la violencia. Vaya si podemos hablar de esto nosotros. Vaya si tenemos experiencia en esto de las guerras sociales, o de las guerras civiles, perdón. La guerra civil es cuando cada quien quiere tomar la justicia en sus manos. La guerra civil es cuando, por ejemplo, un grupo de jóvenes se encuentra después de la guerra sin padres porque sus padres emigraron a otros países porque no había comida. Se encuentra sin alguien que los eduque. Se encuentra sin poder acceder a trabajo, sin poder acceder a una buena educación, sin poder acceder a una buena salud, sin poder acceder a nada de eso. ¿Y qué hace ese grupo de jóvenes? Se toma la justicia por sus propias manos y practica un concepto que en sociología se le llama la mimética, M-I-M-E, mimética, que significa que yo voy a tomar lo que el otro tiene como sea. No importa que se lo robe, no importa que se lo quite, no importa cómo sea. Eso es injusto que él tenga, yo también lo puedo tener. Y ocurrió aquí en nuestro país algo que hasta el día de hoy todavía tenemos secuelas. Esto que el relato narra en el versículo 5, se harán violencia unos a otros, muertos en las cunetas, muertos en las calles, muertos en los parques, muertos en todos lados, porque cada quien toma la justicia por su propia cuenta. Y dígame, claro, hay que evaluar el tipo de violencia. Es decir, hermanos, solo aquellos que vivimos inmersos en la sociedad en que vivimos sabemos hasta qué punto hay violencia o no. Sabemos hasta qué punto vivimos de manera justa o injusta. Y esta es la crisis. La crisis es que no tengo, por ejemplo, un acceso a una atención médica digna. Y yo no estoy hablando en contra de nadie, yo solamente me estoy limitando a interpretar la escritura, que el profeta está hablando de parte de Dios y está diciendo, eso es el caos. La violencia tiene una razón y la razón es que la gente ya no aguanta esa situación. Y por eso se levantan unos contra otros. Y por eso pelean, y por eso marchan, y por eso, mire la guerra de nosotros. ¿A causa de qué fue?
A causa de la ineptitud de los que dirigían el país. ¿Por qué? Porque no tenían acceso a las cosas básicas. Y eso es lo que pasa en una sociedad. O sea, mire, Isaías 3 es la radiografía de un país sumido en una crisis de todo tipo a causa de sus dirigentes. Aquí está la clave. Violencia social. El pueblo se matará unos con otros. El pueblo vivirá la tragedia ¿de qué? De los robos, de los secuestros. Entonces, pregúntese si en la sociedad no existe eso. Claro, nosotros hoy por hoy de alguna u otra forma hemos descansado de una situación que se vivió difícil, pero la pregunta es, ¿seguirá habiendo algún otro tipo de violencia? Esa pregunta usted se la tiene que contestar con su experiencia. ¿Será que todavía existen los ladrones en los autobuses? ¿Los carteristas? ¿Será que todavía hay secuestros express? ¿Será que todavía gobierna la injusticia en nuestra sociedad? Son preguntas que usted se las tiene que hacer y usted también se las puede responder de acuerdo a donde vive. Yo digo, no quiero tomar juicio de valor sobre nada. Yo simplemente quiero limitarme a exponer la Biblia que dice: el pueblo vive en violencia unos con otros. El pueblo se vive peleando, el pueblo se vive malmatando, uno robándole a los otros. Y mire, ¿sabe una cosa? Los robos no solamente corresponden a aspectos que son ilegales, sino que a veces hay robos que hasta tienen legalidad. Se imagina empresas que a veces son de compatriotas que no se tocan los hígados para robarle también al pobre lo poco que tienen, porque tienen un permiso, porque tienen todas las de la ley. ¿Y eso qué? Eso justifica para que cobre grandes intereses sobre un crédito. ¿Eso lo justifica? ¿Eso justifica que usted tenga una tarjeta de $300 y los intereses le lleguen a 3,000? ¿Será eso voluntad de Dios? ¿Usted cree que teniendo una sociedad como la que tenemos, fíjese bien esto, hermanos, una entidad bancaria, cuando le brinda a usted un crédito, una tarjeta, un extrafinanciamiento, ya se sabe per se que el salvadoreño no lo va a poder pagar? Ya se sabe. No es que sí lo voy a manejar o no lo voy a manejar bien. ¿Qué le digo? Un análisis de estudio sabe que el 99.9 de salvadoreños va a utilizar mal ese crédito y va a terminar debiendo. Y aún así le dan a usted un crédito. Dígame. Aquí está la violencia. Por eso la violencia no necesariamente tiene que ver con matar. Hay violencia. Imagínese usted pagando grandes precios por el medicamento, que es otro rubro terrible, que también la Biblia denuncia eso. Pagando consultas cuando no es por la salud, sino por la negociación. Ya lo dice aquella mujer. Había pasado 12 años con el flujo de sangre y había gastado todo. ¿En qué? ¿En qué? En médicos. En médicos. Esa es violencia también. Y el médico, bueno, no quiero hablar de eso, vamos a meter en líos. Pero pregúntese. Ahora, en medio de este caos, en medio de esta necesidad, en medio de estos robos, en medio de estos secuestros, en medio de toda esta situación, y los cristianos tenemos una promesa. Dice que no importa que esté alrededor un gran lío, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso usted ve ahí en el trabajo: ay, niña, me sacaron el teléfono.
y usted está dormida ahí, va. Ay, yo aquí lo tengo, gracias a Dios. Porque a usted quien la cuida se llama Jehová de los ejércitos. Los hijos de Dios caminamos, andamos, nos movemos. Y el que nos cuida es Dios, hermanos. Nosotros no tenemos para guardaespaldas. No tenemos para ropa blindada. Pero tenemos el mejor blindaje de todos, que es el ángel de Jehová que nos cubre de todo mal. ¿Y qué dice la Escritura acerca de esta seguridad? Versículo 8, Jerusalén, pues arruinada está Jerusalén, dice la Escritura, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Quiero que lea esa frase de nuevo, versículo 9, porque como Sodoma, ¿qué dice? Como Sodoma, ¿qué, hermanos? Va. Ahí están publicando sus pecados, va. Que aquí estoy en la playa con 3 heladas y que no importa que me vean los hermanos. Ahí está. ¿Y qué dice al final del 9? Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Ese es el caos, un caos que tiene que ver con la comida, un caos que tiene que ver con los guías, un caos que tiene que ver con la seguridad. Y en medio de todo eso, pastor, 10, díganle al justo que le va a ir bien. En otras palabras, no se puede vivir sin Cristo, amados hermanos. No se puede, o sea, es menester, es necesidad. Si usted tiene a Cristo, lo va a tener todo. Pero aquel que no le importa, aquel que a mí no me interesa, como dice el 11, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos, dice, le será pagado. Tristes a todos aquellos que no quieren buscar a Dios, pero bendecidos a todos aquellos que aquí estamos queriendo buscar a Dios, porque no importa que la cosa esté difícil, Dios nos dice en su palabra esta noche, a ustedes les va a ir bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les va a ayudar para bien. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, este texto claro desde el punto de vista de una realidad que puede vivir cualquier país del mundo, pero más que esa realidad encontramos esa promesa: díganle al justo que le va a ir bien. Y ahí es donde nosotros nos anclamos, ahí es donde nosotros esperamos esta noche, que nos va a ir bien, Señor. Trabajo siempre vamos a tener, comida siempre vamos a tener, guía siempre vamos a tener, seguridad siempre la vamos a tener contigo. Y eso es lo que quiero que esta noche usted se apropie de eso, que el Señor está con nosotros. Y en palabras del apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso esta noche, hermano, si a usted no le está yendo bien, le es necesario volverse al Señor. Volviéndose al Señor, la Biblia dice, le va a ir bien, va a tener todo lo necesario. Señor, yo te pido por tu pueblo esta noche, para vivir esa promesa de que nos va a ir bien a todos aquellos que te buscamos. Y ahora, en esta actitud de oración, quiero invitarles, si hay alguna persona que quiera aceptar a Cristo, ahí donde está, que pueda levantar su mano, que pueda ponerse en pie. Ora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús,
yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.